¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo y con una cantidad de novedades que recién vamos procesando en la medida en que se va inclusive desarrollando el propio programa que, como usted sabe, va en vivo. Reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, proyectos, borradores que no son ley, que van a ir a la Cámara de Diputados, de Senadores, pero que tienen un común denominador que es absolutamente contra el nivel de vida del movimiento obrero y de la población en general, ¿verdad, Hugo? Verdad, Claudio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a La Cultura del Trabajo y esto que anunciaba Claudio de las reformas que está planteando el gobierno nacional. Bueno, lo anunció Mauricio Macri el lunes pasado, que iban a venir con todo. Tras ganar las elecciones, el gobierno salió con los botines de punta. Van por la reforma laboral, la reforma del sistema impositivo. ¿Qué quiere decir, Claudio, el sistema impositivo? Todo en consonancia con lo mismo. ¿Quiere decir que voy a pagar menos impuestos? No, vos no vas a pagar menos impuestos. Bien. Los empresarios van a pagar menos impuestos, van a pagar menos cargas sociales para los trabajadores también. Esto viene en consonancia con la reforma laboral, donde los trabajadores se van a tener que pagar la indemnización y los empresarios van a pagar menos impuestos. Una cosa bastante extraña, ¿no? Bastante Pero ¿no obvia. habíamos tenido algo así ya, Hugo? O estoy viendo, está pasando la película de nuevo. Porque en los años 90, acordate que hubo una baja de los impuestos patronales importante, fue una quita importante que golpeó muy fuerte a las cajas jubilatorias y generó pero además, lo más importante es que todo este tema de flexibilizar la contratación, de flexibilizar las horas extraordinarias en relación a la jornada normal, de flexibilizar la forma de contratar trabajadores para que haya variantes como pasantías universitarias, entre comillas, ¿no? Porque siempre de universitario y de aprendizaje no tiene demasiado, porque terminan reemplazando miles y miles de puestos que antes tenían un carácter permanente. Esto ya lo vimos, o sea, esta película ya estuvo, ya está, y para eso hoy tenemos también un invitado que tiene un enfoque al respecto, ¿no? Así es, está con nosotros Juan Carlos Junio, ex ministro nacional y actual secretario general del Partido Solidario. Buenas noches. Diputado nacional, diputado. Dije diputado nacional. Fue el fallido en realidad por lo que nos enteramos el día de hoy con respecto al Ministerio de Agroindustria, que la sociedad rural llegó al Ministerio de Agroindustria a través de Echeverre. Sí. Habrá sido el fallido, perdón. Entonces. No, por favor. Además, compárenme con cualquiera, pero la verdad no con Echeverre. No te estamos comparando. No, está claro, está claro. Bueno, efectivamente coincido en una cuestión, la coreografía es muy distinta, hay todo un sentido de supuesta modernidad, pero en el fondo, en sustancia, no es original, no es novedoso el planteo que hace el presidente de la Nación. Las reformas del Estado que se plantea, en este caso, achicarlo una vez más al Estado, y para colmo el presidente tuvo, a mi juicio, plantear un ejemplo desafortunado que es el de la Biblioteca del Congreso Nacional, o sea, reforma y achicamiento del Estado, reforma jubilatoria previsional, que es, como siempre, lo previsional es un hecho social enorme, hay 8 millones de ciudadanos y ciudadanos argentinos en ese Estado, que si se le rebaja o se le congela el ingreso genera un acto de injusticia muy grande y a su vez con lo que implica desde el punto de vista de la economía. Reforma tributaria, que es lo que vos planteabas. Reforma educacional, que ayer se mencionó poco, pero está claro que eso viene. Sigue respecto a las universidades, decís vos. Universidades y secundarias. Y en las universidades vienen mencionando también que hay un exceso del gasto. Hay un problema que se plantea de exceso del gasto y de achicamiento del gasto. Todo ese mecanismo es la tradicional ideología neoliberal que ya se planteó acá durante el menemismo, incluso se impuso finalmente en la Alianza, que ya venía también, porque este no es un gobierno de dictadura, esto es un gobierno que ganó democráticamente las elecciones, pero eso no quiere decir que esa ideología no se practicó también desde aquel discurso del 2 de abril de Martínez de Hoz. O sea que, y se viene practicando en Europa y en una gran parte del mundo esta ideología. Y francamente,
los resultados, porque al árbol se lo conoce por su fruto, los resultados sociales. Se gobierna en función de la sociedad, en función del pueblo, en función de la ciudadanía, y en todo caso en función de un colectivo que es la nación. Bueno, el resultado siempre ha sido de deterioro del nivel de vida de la sociedad, de pérdida de la autonomía por los niveles de endeudamiento público que siempre estos modelos han traído aparejado. El nivel de endeudamiento argentino de 2 años es uno de los más novedosos del planeta, porque también posibilita una enorme fuga de capitales, que también el nuestro es récord. La fuga de capitales parece que es una categoría económica o alguna cuestión peyorativa. En realidad es riqueza. Esa moneda que se va del país es riqueza que generamos los argentinos con su trabajo, los trabajadores, los científicos, los empresarios, que en vez de que se reinviertan en caminos, en edificios, en máquinas, en fábricas, en lo que sea, en consumir, en vez de eso se va. Así que estos modelos yo francamente creo que con una mirada razonablemente social, a corto, mediano plazo, generan un gran deterioro del nivel de vida de la sociedad y una situación en la macroeconomía muy peligrosa, muy comprometida. Termino esta primera parte con lo siguiente. Hoy hay una nota en Clarín muy interesante. Obviamente que Clarín es un diario protooficialista. Dice que hay una similitud notable, exacta casi, entre la cantidad de achicamiento del gasto en tarifas, o sea, el retiro de subsidios a las tarifas, es igual a la cantidad de intereses de la deuda. 145.000 millones se le sacaron a los ciudadanos al incrementársele la tarifa del gas, de la luz, de los combustibles. Ese incremento que se le sacó a los ciudadanos es igual al monto del pago de los intereses de la deuda. Ahora, tratemos de buscarle un poco, porque ¿sabes qué pasa, Junio? Claro, la gente, sin lugar a dudas, por lo menos una parte de la gente votó esto más o menos a sabiendas. Digo más o menos porque es más o menos, ¿no? Entonces hay que buscarle la vuelta para poder explicarlo desde muchos ángulos. Yo creo que hay que buscar el ángulo de decir, por ejemplo, ¿qué incidencia tiene un salario en un producto terminado? O sea, evidentemente, si yo aumento el 20% los salarios, no aumenta el 20% el producto al final cuando está puesto... No, porque es una parte del costo. Porque es una parte del costo. Del Entonces dice, no, aumentó el 25% la paritaria de un gremio X. Bueno, entonces, por lo tanto, el producto tiene que aumentar un 25% para que el que fabrica tiene que ganar lo mismo. Económicos. Ahora, si eso fuera así, ¿sabe qué? Estaríamos en el socialismo. No estaríamos en un sistema capitalista de acumulación. Estaríamos en otro sistema donde a mí me pagan por el trabajo que yo hago y no por el tiempo de trabajo que yo pongo en una línea de producción. Entonces, ¿cuál es la incidencia? ¿Se puede buscar un promedio de la incidencia real del precio? Porque ahí podemos llegar a valorar qué beneficio puede traer desde el punto de vista de la ganancia final para un industrial, ponele, esta rebaja de la flexibilidad laboral, lo que significa rebajar el salario, porque se nos está rebajando el salario. Sí, se está rebajando el salario y, reitero, se va a rebajar la jubilación, que a los efectos del mercado interno, ya más allá de que le baja el nivel de vida a los jubilados, le pone un techo, también baja el salario. Tanto es así que no hay quien no acepte que en el 2016 el salario bajó entre un 6 y un 9%. O sea, entre la inflación del 40,5% y un promedio de paritarias del 32, 33, 34, 31, hubo una pérdida, que incluso Basualdo, el economista, la cuantifica y dice que fueron 16.000 millones de dólares. O sea, toda esa pérdida de a uno de los trabajadores, si te tomás el trabajo de sumarla, esa riqueza es de 16.000 millones de dólares. ¿A quién fue a parar? A los empresarios, siguiendo el razonamiento que vos planteás. Por lo tanto, esa rebaja del salario efectivamente se transforma
en ganancia adicional, una plus ganancia, más que nada para las grandes corporaciones. Lo de las pymes es una historia distinta. Ahora bien, yo creo que es así y por eso presionan tanto para que eso ocurra. Además de lo otro que aquí se dijo, que es la baja de aportes patronales, o sea, quieren pagar menos salario y pagar menos impuestos. Si pagan menos impuestos, no sé con qué se va a pagar la escuela, la seguridad, la salud, etcétera, etcétera. Ahora, en un punto hay una cuestión básica incluso del capitalismo, pero yo diría de todas las sociedades, donde los ciudadanos tienen que consumir, si no, no hay producción. Y entonces, en todo caso, ya después es difícil sostener la propia riqueza. Y ahí hay una contradicción, yo diría, bastante grande en este sistema. Claro que hay otros sectores que también concurren a lo mismo, como el sector agropecuario, que es otra cuestión, el sector exportador es otra cuestión, el sector importador, que casi no usa mano de obra. Son fracciones, yo diría, del capitalismo que tienen intereses comunes y tienen algunos intereses diferenciados. Pero esta cosa clásica de bajar el salario y bajar las jubilaciones y bajar el gasto del Estado, creo que hay una cuestión básica que perjudica a los trabajadores y a la larga el modelo, desde la lógica de ellos mismos, se tranca, no funciona y entra en crisis. Además del endeudamiento, que es lo que lo termina finalmente desbordando, ¿no? El endeudamiento en dólares, que no se puede pagar. Recién hacías referencia al gasto del Estado. Es algo que Mauricio Macri, el presidente de la Nación, está como obsesionado con el déficit fiscal. Se están quitando impuestos, retenciones, básicamente al agro, a la minería, se le quitan los impuestos a los autos de alta gama, al champagne, y por otra parte se le quitan los impuestos patronales, los aportes patronales. ¿No es culpa del Estado, del gobierno, el déficit fiscal? En gran parte sí, por varias razones. Una por la que vos decís, porque la quita de retenciones de principio del 2016, una de las primeras medidas, en particular a los sojeros y a todo el sector agropecuario y a los otros que vos mencionaste, eso es una suma de 70-80 mil millones de pesos por año. Ahora, desde enero, se le agrega otra quita de retención a la soja, que es la que se hizo gradualmente. Ahora se le va a quitar un poco, o sea, en un rango menor, en el tema de aportes patronales y con este tema del blanqueo. Está claro que eso genera déficit. El único modo de que esa pérdida de ingresos del Estado se compense de alguna manera es bajando el gasto del Estado, o sea, bajando el gasto social. Si me entra menos, el único modo es gastar menos. Y además tengo el crecimiento del pago de los intereses de la deuda. Por lo tanto, tengo que bajar el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en seguridad, y tengo que bajar la estructura del personal del Estado. O sea, no es una perversidad, es una ideología determinada que conlleva a este modelo tradicionalmente. Está bien, Junio, pero yo te tengo que hacer de abogado del diablo. Mucho gusto, no hay problema. Porque la verdad que si todo estuviera tan claro, digamos, nadie vota ni vota por sus verdugos ni se suicida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Y en definitiva, ¿no será que tenemos que estar peor para después estar mejor, digamos? ¿No será que esto venía muy mal parido? Y entonces lo que hay que tratar de hacer es ver cómo lo arreglamos, y para eso tenemos que generar un periodo donde vamos a estar todos más o menos mal. Digamos, ¿no será que va por ese lado? Una opinión sobre este tema endiablado que efectivamente vos planteás, porque yo la verdad creo que efectivamente una parte de la ciudadanía vota en contra de sus intereses a partir de una adhesión de carácter ideológica, o sea, hay una escisión entre sus intereses específicos como sector social, como persona, como familia, y su voto. Ahora bien, yo creo que eso, además de un componente ideológico, los medios de comunicación y toda la estigmatización que se hace del gobierno anterior, más allá del resultado económico-social, hay también una cuestión importante de carácter económico, que es que durante los 10, 12 años anteriores, el nivel de vida de una gran parte de la sociedad tuvo una fuerte mejoría. Y esa estructura en la vida de los argentinos y argentinas
la verdad que muchos todavía no tienen un deterioro claro e importante, y entonces esa situación donde todavía su nivel de vida sigue siendo importante, salvo los sectores más empobrecidos, más humildes, hay muchos otros que todavía sostienen. Yo dije antes, perdimos el 6 al 9% del salario, pero bueno, muchos que ganan 25, 30, 40 mil pesos, vos me dirás, pero hay muchos que ganan 10 o 12, por supuesto, esos son los sectores más humildes. Esos sectores han perdido, sin embargo, tienen un nivel de vida importante. Segunda cuestión, durante estos 10 años, la mayoría de los ciudadanos, las distintas capas de la clase media, que tiene, como sabemos, muchísimos estratos, entre los cuales hay muchos trabajadores, el término clase media es bastante equívoco, muy amplio, se han equipado y tienen todo. La verdad que todo el mundo tiene el aire acondicionado, todo el mundo, muchos tienen 1 o 2 autos, todo el mundo tiene todo el equipamiento en su casa, la refaccionó, la arregló. Yo francamente creo que ese es un factor de la realidad de la economía, es una herencia positiva. Yo no tengo inconveniente en decirlo. Inclusive las jubilaciones, que las mínimas siguen siendo bajas, 7.500 pesos, sin embargo tuvieron una recuperación como consecuencia de la fórmula polinómica que votó el Congreso de la Nación hace unos años, tuvieron una recuperación, ¿no es cierto? Lo mismo los salarios, porque la vigencia de las paritarias, por eso las quieren demoler y atacar, durante los años anteriores, salvo 1 o 2, en la mayoría de los años fueron superiores a la inflación. Por eso la cuestión de la inflación, en todo caso, nos da para quizá otro programa, la clave es si los trabajadores reciben aumentos superiores a la inflación. Si no, la inflación parece una suerte de mito, que es el enemigo. Si la inflación es el 24 y los trabajadores reciben el 28, claro que quisiera que no sea el 24 y sea el 15, o el 12, o el 6 como algunos países, pero lo principal es que el trabajador no pierda ingresos. Y el otro tema es el del trabajo, que este modelo lleva a que se deteriore el trabajo, la calidad del trabajo, el trabajo decente. Yo que no provengo del peronismo, sin embargo creo en aquello de Perón, de que gobernar es dar trabajo. En gran parte es así. Imaginémonos la utopía de que el 100% de los habitantes de un país tenga trabajo. Alguien me podría decir, bueno, sigue habiendo diferencias de clase, es cierto, sigue habiendo explotación de unos sobre otros, es cierto, pero si todos tienen trabajo, es un país que tiene un piso de carácter social, un piso de consumo enorme que favorece el desarrollo de las pymes, etcétera, etcétera. En cambio, estos modelos tienden a que aumente la desocupación. Nosotros terminó el gobierno anterior con el 5,9 y estamos 2,5 puntos más ya, casi 3. Y vos fíjate que la medida de la ocupación, además de los números, hay un test que no falla. ¿Cuánta gente sin trabajo está alrededor de cada uno de nosotros? Sí. Porque también a eso hay respuesta, ¿no? Vos sabés que el modelo hoy día, el bloque ideológico dominante tiene respuesta para todo, interpretación para todo. Y dice, no, lo que pasa es que los números del INDEC antes estaban trampeados. Cuando los sinceramos, aumentó la desocupación porque era la que verdaderamente había. Y sin embargo, uno se da cuenta que alrededor de uno hay cada vez más gente sin trabajo. No había una preocupación tangible en el sentido que vos decís de la vida cotidiana de nosotros. El trabajo no era una preocupación tangible. En los sectores muy humildes, bueno, tenían la asignación universal y tenían salarios bajos, pero había otro sentido. Hoy ya hay miedo a la pérdida del trabajo. Y si no, contame cuáles eran las movilizaciones y los conflictos por pérdidas de fuente de trabajo a nivel masivo. Digamos, no era ese el punto. Tampoco quiero decir que el punto era solo el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Porque, no. Y además ahí tenemos que decir, politizándolo ya en forma directa, que el candidato Macri, ustedes recordarán, dijo, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar el impuesto a la cuarta categoría. Y ahora hay más trabajadores que pagan. Ahí hay un problema político y moral, que es la promesa
con la que se interpela a la ciudadanía en oportunidad de la campaña electoral y lo que luego se hace en la práctica, ¿no? Pero bueno, hay que atravesar una etapa, y yo creo que este es un momento de la vida política argentina. También francamente creo, quizás sea porque ya lo vi otras veces en otras etapas con alguna similitud como esta, que va a haber una fuerte reacción social ante esta agresión al nivel de vida, a los derechos de los trabajadores, de las clases medias, así que la política va a ser mucho más dinámica que la foto de hoy. Sin embargo, ayer Mauricio Macri dijo que había una cantidad excesiva de sindicatos, de obras sociales, y además de esto, el ministro Triaca en estos días firmó un memorándum en donde dice que la paritaria no puede superar el 11%. En lo que va del año tenemos un acumulado del 25%, con lo cual la paritaria superior de este año fue un 20%. Entonces ya se perdió un 5% de masa salarial que no se va a recuperar el año que viene, teniendo en cuenta que todavía faltan 2 meses para terminar el año. Macri, para seguir avanzando sobre esto y que la paritaria sea a la baja y que la flexibilización laboral sea un hecho, va a destruir los sindicatos. Necesita destruirlos o debilitarlos, porque creo que en la Argentina destruirlos es muy difícil. Va a tratar de pactar con una parte de la cúpula de la CGT que es pactista con el macrismo. Después hay una gran parte del movimiento obrero que va a luchar y va a confrontar, que no estuvo ayer ahí. No fue invitada y creo que tampoco tenía vocación de ir. Por lo tanto, eso, insisto, tiene que ver con lo que decía anteriormente. Todo eso va a haber una lucha por la defensa de las conquistas de los trabajadores y de todos los sectores sociales, los científicos, las clases medias, las pymes, los universitarios. Esto es la Argentina. No quiero dejar de decir una pequeña cosa, muy pequeña. La Biblioteca del Congreso. Yo estudié en los 70, en la Facultad de Filosofía y Letras, estudié Historia. A las 7, 8 de la noche había un lugar donde ir a estudiar, que nos íbamos todos después de estudiar y militar, que era la Biblioteca del Congreso, y nos quedábamos ahí hasta la 1 o 2 de la mañana. Ha jugado un gran papel en la historia argentina la Biblioteca del Congreso. No te quepa duda, es un ámbito en el que estuvimos todos, digamos. Así es. En fin, yo lo digo casi desde un punto afectivo. Lo último que haría como funcionario público, ya no como dirigente de la nación, inclusive si quiero plantear un tema del achicamiento del gasto, lo último que haría sería dar como ejemplo que hay que achicar la Biblioteca del Congreso o cualquier otra biblioteca. Pensaría en alguna otra cosa. ¿Vos te acordás de algo que decía, de un apotegma que decía, achicar el Estado es agrandar la nación? Así es, sí. Eso está planteado ahora, volviendo al inicio, con otra coreografía. Exacto. Yo creo que es eso. Ahora, además, plantearse atacar a la universidad, achicarla, y atacar las bibliotecas públicas, la verdad que es oprobioso. Yo creo que, bueno, estamos asistiendo hoy a una dinámica que toma el gobierno después de la última elección próximo pasada. En la medida en que nosotros, desde el campo popular, podamos ofrecer una alternativa plausible, realizable y una esperanza hacia el conjunto de que las cosas pueden ser distintas, pueden cambiarse, se van a cambiar, y esto es posible realizarlo con la participación popular. En la medida que nosotros ofrezcamos esa posibilidad, vamos a tener una respuesta. En la medida en que no generemos esa propuesta, vamos a estar en problemas y va a avanzar aquel que les dice estamos mal, pero vamos a estar mejor, ¿verdad, Hugo? Sí, verdad, Claudio. Estas cosas que venimos resaltando, resistir, ¿no? El compromiso que tiene el movimiento obrero, resistir y no solamente quedarse en el lugar, sino avanzar. Me parece que es uno de los puntos básicos que tiene como por delante el movimiento obrero en general, en todo su conjunto. Hay que construir la unidad, como vos decís, con un programa y con ideas, sobre esa base. Unidad, programa e ideas es la responsabilidad que tenemos todos frente a toda es el desafío político de la hora. Es un desafío muy grande que tenemos todos los dirigentes, los que de alguna manera aportamos un granito de arena para que otra Argentina sea posible. Se nos acaba el tiempo, nos estamos yendo. Lo esperamos en la próxima de la Cultura del Trabajo la semana que viene. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.